Bueno, Roberto les conversaba sobre estos datos de la economía norteamericana, que habría que extender un poquito hacia Europa, donde un fenómeno especial se está dando. Digamos que es algo parecido a esa crisis de natalidad que se está dando en Estados Unidos, porque en Alemania, pero sobre todo en Francia e Italia, y creo que se ha agregado Suecia, me acaba de decir. Sí. Dinamarca también. Dinamarca. En España ya hay una política antiinmigrante bastante establecida. Se están expulsando los inmigrantes de Europa. En Estados Unidos nacen pocos niños, en Europa se expulsan los inmigrantes, en sociedades que ya son viejas de por sí. Sí. Esto puede tener alguna explicación, yo diría que hasta cierto punto incongruente. Es decir, son sociedades donde no se pare, pero son sociedades que mantienen estados de bienestar que se basan en el trabajo. Sí. El trabajo es una actividad para edades productivas, jóvenes, pero son sociedades que apenas tienen jóvenes, que cada vez son menos. Por tanto, el estado de bienestar no se puede sostener en Europa ni en ningún lado sobre la base de la vejez. Se tiene que sostener sobre la base de los nuevos trabajadores que van ingresando al mercado. ¿Cómo conciliar esas crisis de natalidad que se están dando, tanto en Estados Unidos como en Europa, con las políticas inmigrantes, antiinmigrantes? Se tiene la intención deliberada de meter en crisis el estado de bienestar, de que se ha disfrutado en los países desarrollados por ya más de 50 años. Esa es la tesis que circula, Rafael, eso que tú acabas de decir. Porque no tiene otra explicación. Sí, así es. Quieren desmontar el estado de bienestar. Totalmente. Y provocarlo. Y provocar eso, porque a otra cosa no conduce. Así es. Y además se está dando con un componente de violación de derechos humanos. En Europa, la cuna de los derechos humanos, justamente, estamos mirando cómo las políticas inmigrantes, en Italia, patrullas nocturnas, Roma. Viven persiguiendo a los gitanos y a todo tipo de inmigrantes. En Francia se están recogiendo, en España está planteado prácticamente el acuartelamiento sí, los ponen en campo de cuarentena prácticamente a los inmigrantes. Sí. Entonces, en estas sociedades en crisis, con la gente que hace lo que ellos ya no pueden hacer, se están expulsando, ¿cómo van a sostener el equilibrio general de la sociedad? Si allí no se puede sostener, solamente habría una forma de mantener eso, que es trasladar ese estado de bienestar hacia el vínculo entre nación-nación, o entre determinadas naciones con otras naciones. Trabajen allá, provean lo que nosotros necesitamos para mantener un estatus determinado, y el otro componente tiene que ser los mecanismos financieros que ellos sí controlan. ¿De dónde va a salir la productividad? ¿Cómo se va a alimentar una sociedad con un estado de bienestar sin trabajadores? Es una contradicción absoluta que solamente puede conducir a una descomposición de todo el entramado de derecho y de economía que ha estado funcionando durante más de 50 años. Yo no le veo otro camino. Hay una cosa que es bueno resaltar de ese elemento que tú decías de la economía norteamericana. Fíjate que el salvataje en Estados Unidos se da fundamentalmente a la banca, la mayoría del dinero. La quiebra de los bancos pequeños, que son los que le prestan a las pizzerías, los que le prestan los pequeños negocios al ciudadano, no se hizo. Más de 100 bancos pequeños quebraron en los Estados Unidos. Creo que llegó a 120, 130 bancos pequeños. Son los que están en el barrio, ¿verdad? Cerca del ciudadano. Esos bancos no fueron salvados. Y consecuentemente el financiamiento que recibían las pequeñas y medianas empresas no existe en Estados Unidos. En una sociedad donde el 70% del PIB
proviene del consumo. Exacto. Entonces, ¿cómo dando dinero, o la gran masa del dinero que usó el Estado para la banca, se va a restablecer una sociedad y el PIB norteamericano donde el pueblo no tiene asistencia, no tiene trabajo, lo está perdiendo, pero tampoco los mecanismos productivos están siendo retroalimentados por el Estado, en contrapartida a lo que ha hecho con la gran banca de inversión. Estados Unidos no va a salir de esa recesión salvando bancos y dejando el sistema productivo en el suelo. Así es. Es imposible. Así es. No hay otra forma de salir que no sea acudir al auxilio de la pequeña y mediana empresa, que es la que da en todas partes. Aquí mismo en el país hemos visto que la pequeña empresa provee el 23% del PIB nacional, pero bajó del 29% del PIB. Con un 23% ofrece el 36% de los empleos nacionales. ¿Cuánto va a proveer con un 29% o daba con un 29%? Hemos dicho en una perspectiva anterior que por cada % del PIB que aportan las MIPYMES, se producen 1.57, creo que es el dato, empleos. De manera que de 29 a 23 hay 6%. Estamos hablando que ese 36 se convertiría en cerca del 45% de los empleos nacionales, de haber una asistencia mayor a las pymes si le ayudamos a que suba su participación. Es bueno que tú dejes ese dato, Rafael, porque creo que, no sé si fue Krugman o Navarro, hablaba sobre la capacidad que tienen los empleos en diferentes sectores de la economía para generar empleos indirectos. Claro. En el caso... la industria que te ofrece. En el caso de la manufactura, por ejemplo, su capacidad de generar empleos indirectos es de 2.94. Claro. En el caso del comercio, 0.88. Entonces, sí, porque está muy eslabonado la manufactura. Entonces, de ahí lo que tú decías, la importancia, de esas pequeñitas empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, consigan financiamiento. Así es, así es. Es decir, el enfoque que se está haciendo tiene mucho que ver en la resolución de la crisis con el sostenimiento del status quo, aquello que predominó en el establecimiento de la crisis. Sí. Si seguimos la corriente de sostener ese esquema, restablecerlo, vamos a decir, estamos actuando precisamente en contra del interés general de las sociedades. Eso es lo que estamos mirando. De modo que las perspectivas con crisis de natalidad, con políticas anti-inmigrantes como se están viendo, no son tan claras como... Sombrías. Diríamos que son sombrías. Así es, Rafael. ¿Tenemos que hacer una pausa, Rafael? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Venimos enseguida.